Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Miércoles 27, perdón, de octubre del año 2021. Estamos llegando al fin de este mes, tremendo mes. Octubre, la verdad es que ha sido un mes muy interesante desde el punto de vista de la información, pero también de las cosas que han estado sucediendo en los entornos sociales, culturales, el feminismo que sigue muy fuerte. Y precisamente como los días miércoles, tenemos ya con nosotros a nuestra estimadísima amiga y obviamente colaboradora de Cuatro Vientos, Mari Carmen Rioseco Gallegos. Y bueno, de Mari Carmen Rioseco Gallegos hay muchas cosas que podemos decir, amigos y amigas. El currículum es muy impresionante, muy extenso, pero para esto, simple y sencillamente, podemos mencionar que la maestra Mari Carmen Rioseco Gallegos es feminista en Baja California, también fundadora del primer círculo de estudios sobre la condición de las mujeres en Baja California, del grupo feminista Emancipación y del grupo de mujeres aliada de FOPA, fundadora y coordinadora de la Red Nacional Mujeres por un Milenio Feminista, actualmente consejera consultiva de InMujeres y promovente e impulsora de mecanismos para la igualdad y la no discriminación de las mujeres y las niñas. Desde septiembre del año pasado, del 2020, es una colaboradora vital ya para Cuatro Vientos y queremos agradecerte muchísimo, Mari Carmen, el que siempre nos estés apoyando con estos temas y que le hayas puesto ya también a tu sección La causa de las mujeres, miércoles con enfoque de género. Y amigos y amigas, el día de hoy se están haciendo unos pequeños ajustes al programa que teníamos originalmente programado con ustedes y que pues usted ya lo puede consultar con 24 horas de anticipación, ya sabe de qué vamos a platicar. Estamos ahí viendo ya algunos videos que los estamos haciendo de carácter promocional desde el día martes, pero al tema de ni hadas ni brujas, el largo camino del reconocimiento de los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, se va a agregar esto que sucedió ayer en Mexicali, en el Congreso de Baja California. ¿Qué cree usted? Pues los grupos ultraconservadores en Baja California, los proderechos a la vida y de defensa de la familia, antiderechos, los antiderechos, como le dicen las feministas, pues fueron sorprendidos, y la Comisión Legislativa de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la 24 Legislatura de Baja California, ¿qué creen? Aprobaron de manera así unánime, 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. ¿Qué cree usted? Pues la despenalización del aborto en Baja California. Todavía falta el pleno, pero de eso nos va a hablar Mari Carmen y Olga Alicia. Adelante, sí, por favor. nos va a hablar Mari Carmen de esto que sucedió anoche. Ella es por hoy nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra voz, porque estuvo ahí en el Congreso para suerte de Cuatro Vientos. Ahora Mari Carmen estaba ahí en Mexicali, no en Playas de Rosarito, no en otro lugar, y pudo estar presente y conocer cómo se dio todo este cabildeo, lo que sucedió en el Congreso. Y tiene que ver con el tema que estamos tratando de todos modos, porque a la mujer se nos ha satanizado, se nos ha criminalizado a través de los siglos, Javier, y hubo un tiempo en que la peor acusación que se recibía es que éramos brujas y llevadas al fuego. Mari Carmen, por ejemplo, por el simple hecho de ser feminista y defensora del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, en otra época ya estaría ardiendo en la hoguera, ya estaría acusada, ya la estarían linchando por brujería, la estarían acusando de bruja. Entonces, Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos de lo que sucedió anoche en el Congreso, pero también por cumplir pues, con tu audiencia, con tus seguidores y los seguidores de Cuatro Vientos, que cada miércoles ven este programa y que tú ofreciste hablar de hadas y brujas. No somos las hadas, no somos las brujas, somos las mujeres. Y adelante, preparaste este programa. Bueno, pues hablemos de los dos temas. Que al final de cuentas se ligan, ¿no? Sí, Están ahí se vinculan. se vinculan. Bienvenida, Mari Carmen. Hola, buenos días a todo el público. Les deseo un buen día porque estamos a la mitad de la semana, a final del mes y con noticias, pues,
de mucha polémica. He preparado, bueno, había preparado un tema relacionado con brujas y hadas, porque así se nos ha considerado a las mujeres en la mitología, en los cuentos, etcétera, ¿no? Y dada la situación de lo que pasó ayer, que fue un día muy vertiginoso, sorpresivo para algunas personas, pero tenía que ser así, modifiqué un poco el tema para dar información relacionada con el contexto de lo que ayer revisó y aprobó el legislativo. Entonces, en ese sentido, hay varias situaciones que se podrían revisar y están relacionadas con la interrupción del embarazo. Como hemos estado siguiendo a nivel nacional, bueno, viene desde lo internacional con la marea verde, pero a nivel nacional hemos estado atentas a los avances con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta es una situación que se dio en la Suprema Corte de Justicia el mes pasado, en donde se declara, y es una instrucción para todos los legislativos, que se despenalice el aborto. Y ya lo hemos platicado, la despenalización del aborto es quitarlo del Código Penal, porque la idea es descriminalizar esta práctica y dejar en libertad a las mujeres y pues sobre todo a las niñas en los casos de violación sexual para impedir que continúe un embarazo no deseado. Entonces, la demanda es, como lo dice esta imagen, aborto seguro, que quiere decir que se reconoce que son millones de mujeres, bueno, es el millón de mujeres que abortan en nuestro país y en una gran parte lo hacen con situaciones de inseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tienen los recursos, en el caso de Baja California, para pagar o para ir al estado de California a practicarse un aborto seguro, o a Ciudad de México, o a los otros estados donde está legalizado, está despenalizado, quiere decir que lo van a poder seguir haciendo, pero no es seguro para las mujeres que no tienen recursos, para las niñas que no tienen información, que han sufrido una violación. Entonces, lo que se ha estado poniendo en la mesa es que se entienda, que se comprenda que es un problema de injusticia social. O sea, abortan las mujeres que tienen los recursos. Y en lo calladito, en lo oscurito, son acompañadas por médicos, enfermeras, parejas, pero se queda ahí, ¿no? Y en una situación de higiene y de acompañamiento, que es como debe de ser. Sin embargo, otras mujeres sufren perforaciones en su útero, sufren situaciones de tipo nervioso, sufren mutilaciones, esterilización, etc. Entonces, esta situación o tienen los hijos que Dios les dé, porque pues no tienen una manera de evitar cuando viene el embarazo. Esto no quiere decir que no se hayan usado anticonceptivos. Todas las personas sabemos que los anticonceptivos no son 100% seguros. En ese sentido, las jóvenes ahora han tenido la voz y han estado muy bien coordinadas a nivel nacional, se convocan por las redes y participan, como fue aquí en Mexicali. Están atentas, al igual que nosotras, las de mi generación, a esta situación de los avances para la despenalización del aborto. Entonces, ayer ya había la iniciativa que en días pasados se ha presentado la diputada Michelle Sánchez Allende de Morena. Sin embargo, la presenta a los medios y empieza la discusión. Nos hemos dado cuenta, no es un secreto, que las personas antiderechos, los grupos de familia, de escuelas privadas, seguidores del obispo de Mexicali,
de otras creencias y sobre todo eclesiásticas, tienen han presentado con mucha agresión una defensa a algo que es indefendible, porque estamos hablando de un derecho constitucional y en ese fanatismo han colocado pancartas muy agresivas, violentas, contra las diputadas de Morena, poniendo estas imágenes de, pues también que son engañosas, porque lo que se está despenalizando o lo que se quiere despenalizar es el aborto, en el sentido de que se está dando la oportunidad de interrumpir un embarazo en un tiempo en donde todavía no se convierte en un feto, ni estamos hablando de un niño, ni la Constitución, ni si le da una personalidad jurídica, sino sobresale los derechos de las mujeres sobre su cuerpo. Entonces, para no llegar a una situación de un embarazo más avanzado, se están dando estas oportunidades legales para las mujeres. En ese sentido, es engañoso, manipulador, pues, que se pongan todas esas horribles condenas. Cosas como esta que estamos viendo, ¿no, Mari Carmen? Terrible lo que dice, ¿no? Sí, pero bueno, son parte de las creencias, pero me refiero a que pusieron también unas fotografías de fetos destrozados, como si las mujeres o los médicos fueran terroristas o asesinos, algo así peor que, no sé cómo Eso no me atrevo a ponerlo. Satánicos o brujas. Eso no me atrevo a Se ponerlo. recomienda no ponerlo, pero No, hay que para recordar nada. que estos mismos grupos donde está Marcela Vaquera, que está en el grupo que se presentó aquí en pues ahí está claro, la iglesia pide protección. Bueno, en esa parte donde llegaron las protestas contra los derechos de las mujeres, estaban grupos y entre ellos hay personas que estaban en lo que se llamaba antes el grupo Pro Vida, ¿no? Y es una de estas personas, es esa la que está con la máscara, con el cubrebocas negro y Ajá, la blusa floreada. Creo que es sí. Marcela Vaquera de Provida, quien fue la que presentó estas imágenes a la niña Paulina cuando estaba hospitalizada aquí en el Hospital General de Mexicali, esperando que le interrumpieran su embarazo y que nunca lo hicieron porque le estuvieron entretuviendo a tanto tiempo que ya no se podía hacer la interrupción, ¿no? Entonces, es un caso real y estas personas han estado pues muy activas. Pusieron las fotos de las diputadas, no están respetando nada, ni el espacio, ni la propiedad, porque también han estado agrediendo sus carros y varias situaciones. Bueno, esto es un símbolo, ahí donde está la palabra más, de un gancho. Sabemos de muchos años que se practicaban o se practican los abortos con un gancho, o sea, para interrupción. Es una desesperación muy fuerte de mujeres al querer interrumpir su embarazo por las situaciones que sean. Es una cuestión personal que esperemos que ya no tengan que pasar ni exhibirse ni criminalizarse. En ese sentido, se llega a la propuesta con todos sus retractores, con ese fanatismo, y pone en jaque al Congreso. Entonces cierran y tuvieron que estar revisando y asegurando la integridad de las diputadas y los diputados que entraban al recinto legislativo. Así estuvo estos días. Ayer informaron que iba a haber una reunión. La reunión que se programó por vía electrónica fue para una sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que es en esta comisión es donde se revisa previo al pleno, los dictámenes se acomodan, se revisan, que estén dentro de la reglamentación, que tenga la argumentación jurídica, constitucional que se necesita, y se revisa. Esta comisión la forman 8 integrantes del Congreso. Son 3 legisladoras
de Morena, otros 3 legisladores de Morena, 3 mujeres y 3 hombres, y está Dailín García. Entonces se hace la reunión y Dailín García, que pertenece a Movimiento Ciudadano, se excusa para no estar en la reunión. Esa es una observación que después vamos a comentar. Y queda 7 votos a favor, o sea, las personas, todos los legisladores y legisladoras que estaban presentes, perdón, aprueban la iniciativa, que es, y consta de tres situaciones. Uno es la reforma al artículo 7. El artículo 7, como recordarán, creo que fue en el 2008, no recuerdo, pero fue a principios de la década de este milenio, en donde Acción Nacional y sus aliadas y aliados tenían mayoría, modifican e impulsan a nivel nacional, porque, bueno, esto fue en el contexto cuando Ciudad de México despenaliza o regula la parte del aborto. Y este efecto tiene un efecto en los demás estados donde estaban los gobiernos conservadores y modifican las constituciones estatales. En este caso, en Baja California fue el artículo 7º constitucional, en donde, no sé si textualmente, pero dice, se protegerá la vida, o sea, habla de cómo somos, de quiénes somos los bajacalifornianos y nuestra parte de los derechos, y dice, se protegerá la vida desde la concepción. Desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción, así queda, ¿no? Entonces, esta situación es revisada, porque no fue nada más Baja California, bueno, fue de los primeros, a nivel federal, y es cuando la Suprema Corte que ustedes dicen, no, ustedes no pueden legislar para modificar los derechos humanos de las mujeres, porque entonces están contrariando lo que es la Constitución, y ya se tira todo, se resuelve en una argumentación que la pueden ver en la página de la Suprema Corte de Justicia. Entonces esta parte se quiere eliminar, como estuvo en un principio antes de que se estuvieran en el poder tan fuertemente estos grupos, que por eso yo creo que están ahorita tan enojados, porque han perdido mucho de ese poder político, sobre todo, ¿no? Y la otra, entonces también se estaba revisando la ley de víctimas y la ley de salud, porque la ley de víctimas está relacionada con la violencia sexual, o sea, la violación y otros crímenes, y se quiere armonizar con lo que está, con la ley de salud, donde se adicionan una serie de artículos que lo vimos, quedó grabado creo que en el programa anterior o en el último, en el penúltimo, sobre que yo revisé esta compulsa que se hace. Entonces, de esta compulsa que se hace, lo que se revisa es lo que se aprueba para la iniciativa, para que pase en los dictámenes, ¿no? Entonces, en esta revisión, una de las situaciones que se modificó fue que se separa, o sea, no queda como una sola iniciativa, queda como el dictamen 3, el del artículo 7º constitucional, esa eliminación del párrafo que señalamos, y el segundo dictamen es el que atiende precisamente al Código Penal, a la ley de víctimas y a la ley de salud, atendiendo obviamente a la iniciativa de la diputada Michelle Sánchez. En ese sentido, cuando revisamos un grupo de mujeres, o sea, estamos todas en la misma frecuencia, estuvimos revisando y nos dimos cuenta que se continúa penalizando, que las reformas al Código Penal no son reformas que estén congruentes con lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia dice que se descriminaliza, se deja de penalizar y por lo tanto, si no hay pena, no tiene por qué estar en el Código Penal y se pasa al tema de salud, cosa que en Baja California no estamos viendo que se dé, porque en lo que se comunicó ayer por medios, yo no vi que se hubiera eliminado o se hubiera regulado esa situación. Entonces, creo entender
que viene siendo la iniciativa igual de como se presentó ante los medios hace unas semanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido manifestaciones a favor y por supuesto que en contra, pero a favor han sido como más estratégicas, o sea, han sido documentos y pláticas, mesas de trabajo, se ha tenido mesas de trabajo. La diputada Michelle Sánchez ha escuchado tanto a los grupos de antiderechos con todo y sus groserías, porque realmente han sido muy groseros y agresivos, como también a los grupos feministas, a la academia, y trae un equipo de médicos y médicas que están en el tema y en el cual es interesante lo que proponen porque están explicando lo de la temporalidad, que es algo que yo también observé. O sea, no pueden poner una temporalidad en la parte de salud, porque en la realidad, cuando una joven o una mujer de cualquier edad, bueno, que esté en edad reproductiva, que sea violada y quede embarazada, no ponen la denuncia inmediatamente. O sea, y porque además la ley lo dice que no tiene que ser inmediatamente. Y además la ley también dice que por un dictamen que dio la Suprema Corte de Justicia al gobierno de Baja California, que todos los casos que sean denunciados en los hospitales como violación y que se solicite la interrupción del embarazo, se deben de atender sin objeción de conciencia. Esto quiere decir que no deben de pasar por la situación de Fiscalía, Ministerio Público, revisión médica, todo esto que extiende ¿cómo te puedo decir? La prohibición, o sea, la criminalización sobre un ejercicio constitucional de derechos humanos que tienen las mujeres. ¿Por qué lo extiende? Porque está limitando sus derechos en el tiempo en que está pasando para que esta mujer, esta víctima de violación, no reciba el tratamiento que se necesita. Entonces, en esta situación, así está ahorita la iniciativa. Están disminuyendo el tiempo y dice que tiene que ir con un médico, el médico tiene que certificar y que el Ministerio Público, o sea, cosas que están fuera, completamente rebasadas por el dictamen y la argumentación que ya dio constitucionalmente la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, esto tarde o temprano va a caer por su peso. ¿Por qué? Porque las mujeres van a tener que ampararse. Va a suceder como estaba aconteciendo con los matrimonios igualitarios, ¿no? Que tienen que estarse amparando porque tienen el derecho y el gobierno, el Estado, en este caso Baja California, el legislativo no se los está proporcionando. Ahora, al interior del legislativo, ¿qué es lo que vemos? Yo platiqué con algunos de los diputados, hombres de Morena, y me sorprendió la visión tan... ¿Conservadora? No, al contrario, tan liberal, o sea, bueno, digamos, tan constitucional y jurista que tenía, porque uno de ellos, fue Manuel Guerrero, dijo, es que ya lo dijo la Suprema Corte, o sea, es no penalizarse. Entonces, algunos lo tienen muy claro, otros están con tibieza y otros de plano no se van a manifestar. Entonces, elaboramos un documento, varios de los muchos que se han enviado, y dice así: petición a la 24ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California para derogar el articulado correspondiente a la penalización del aborto en Baja California para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Se dirige al presidente del Congreso del Estado, que es el diputado Juan Manuel Molina García, y se dirige a la diputada María del Rocío Adame, que es la presidenta de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional. Entonces, en este sentido, dice, lo voy a leer un poquito: como ciudadanas y ciudadanos del Estado de Baja California, bajo el amparo de nuestra Constitución Estatal, que refiere los derechos humanos en los artículos 4, 5 y 7, específico al Estado de Baja California, acata plenamente, asegura
y asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los Estados Mexicanos. Incitamos al Honorable Congreso de Baja California para que se pronuncie legislativamente en sintonía con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, aprobando con sus facultades legislativas la descriminalización y la descriminalización de la interrupción del embarazo, eliminando toda sanción del Código Penal del Estado de Baja California y que pase a ser atendido desde la visión sanitaria en los centros de salud, hospitales y clínicas. Esto quiere decir que se sintonice con la Ley de Salud Integral que se está trabajando en el Legislativo y en el Senado. Entonces, esta es la posición real que se debe de tener, la descriminalización. Y el hecho de que estén presionando a las diputadas y a los diputados, pues es una falta de entendimiento al compromiso que se tiene y al deber constitucional de atender precisamente estos derechos. En ese sentido, lo que estuvimos viendo también, voy a compartir algo. Sí. A ver, es Ok. Pues mire, yo me lo por aquí, me parece bien a las 11:30. A ver, a ver si lo puedo abrir. Ok. Sí, ahí está ya. Ok. Es, digamos que es una revisión de la situación de cómo esté el legislativo. Por ejemplo, de los diputados o diputadas en general, están los nombres, los que están en rojo son los diputados que no van a aprobar, que ya se manifiestan en contra. Sí, ya manifestaron a lo mejor no abiertamente, pero ahí en el Congreso así se está manejando y por los comentarios que han hecho, ¿no? Entonces. A unas sabiendas de que están votando en contra de algo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó. Sí, pero lo interesante es que estos son algunos de los partidos que están aliados y son los mismos diputados de Morena. Dos de Morena. Cabe señalar que las plurinominales, por ejemplo, en Tecate, Román Cota Muñoz, lo tienen en amarillo. O sea, como que puede cambiar. Y sin embargo, este legislador que es joven, que es de Tecate, yo lo recibí un pronunciamiento de él donde estaba incitando, promoviendo a la consulta. Y, o sea, hay mucha ignorancia por parte de los legisladores. O sea, los derechos no se consultan. Yo le voy a decir, a ver, Olga tiene derecho no tiene derecho a tener un programa en medios. O sea, tu libertad de expresión. O sea, o Mari Carmen tiene derecho o no tiene derecho a tener una vivienda o a recibir salud, a recibir los beneficios. Atención médica. Atención médica, por ejemplo, ¿no? Que no te levante la ambulancia o no sé, no te puedas entrar al hospital general. O sea, los derechos no se consultan y me sorprende, no me sorprende, me aterroriza que los que están en el legislativo no conozcan los derechos humanos si son constitucionales. Se supone que están legislando y deben de conocer estas leyes en principio, de origen. Oye, Mari Carmen, puede ser que las conozcan, pero que se impongan sus prejuicios ideológicos. Es que eso ya también quedó dentro de la Suprema Corte de Justicia, quedó muy claro. Tus creencias, claro, son íntimas. Mis creencias y mis preferencias son mías, o sea, no tienen que ver con mi trabajo, con mi desempeño, y menos cuando soy funcionaria. Porque en ese caso se repite el caso Paulina, en donde un procurador, en vez de defender a una niña, estamos hablando de la infancia, que había sido violada, que estaba embarazada, con una persona que la agredió, que ni conocía, y que habían puesto la denuncia. O sea, en vez de procurar
el bienestar de la niña, como dice la Convención del Niño, como dice la Constitución y como dicen todas las leyes, el bien superior del menor, la lleva con el obispo. Entonces el obispo la trata de convencer. El director del Hospital General abre las puertas a lo que se llamaba Grupo Provida. Cuando la mamá estaba abajo del hospital rezando por su hija, estuviera bien, estas mujeres suben y le empiezan a pasar imágenes y películas y a amenazar y aterrorizar a la menor. Entonces, esto a veces sé que, bueno, sobre todo los grupos antiderechos les incomoda cuando ponemos estos ejemplos, pero es una situación real que se conoció porque el grupo donde estábamos nosotras, que yo estaba ahí, por cierto, con la abogada Socorro Maya y con unas alianzas estratégicas con GIRE y otras organizaciones de derechos reproductivos y sexuales fuerte, se exhibió el gobierno de Baja California en esta situación de conservador, de agresor y de violentador hacia los derechos de una niña. Por eso llegó hasta la Interamericana y le dieron una observación importante al gobierno de México que tuvo que responder el gobierno de Acción Nacional en ese tiempo. O sea, todo esto sucedió, no lo inventó Mari Carmen ni lo platicamos aquí. Es algo que sucedió y aconteció. Y no es una cuestión teórica de lo que puede pasar. Ya sucedió. Y si se impone, por ejemplo, una correlación de fuerzas, como en el Congreso, una corriente conservadora, antiderechos, puede volver a suceder. O bien, si aún estando una correlación de fuerzas más progresista, no se precisa con toda claridad en la ley estos puntos que tú estás mencionando, de que no puede quedar sujeto este derecho a una fecha límite del proceso de embarazo, que es importantísimo no coartar el derecho, la libertad de la mujer a interrumpir el embarazo cuando lo decide, y no puede haber una ley que diga siempre y cuando sea hasta tal fecha, ¿no? Sobre todo en el caso de mujeres violadas, que han sido violadas. Mari Carmen, en este estudio que tienes aquí en pantalla, que es la integración de los diputados y diputadas del Congreso local. Es una aproximación. Es Es un análisis que han hecho en base a cómo consideran que votarán. El verde serán los que voten a favor de la iniciativa propuesta, que ya fue aprobada en comisiones 7-0, pero lo importante aquí es que vaya al pleno, a la sesión plenaria, donde ya se someta a la votación definitiva, que se apruebe el dictamen de la comisión o lo rechacen. Y piensan ustedes que ¿cuántos son los que votarán a favor según los verdes que vemos ahí? Es que eso es muy... es todavía relativo, es relativo porque lo vivimos en Baja California Sur, y no recuerdo en qué otro estado que se hizo, también se dio la probadita, y tanto diputados de Morena como de la Alianza votaron en contra o se abstuvieron. Entonces, en esta situación, lo que sí es un hecho es que PES y Acción Nacional no van a votar porque hay una congruencia en su plataforma de principios. O sea, tanto Acción Nacional como el PES, tienen muy claro en su plataforma de principios. Están en contra y están a favor de la vida y lo proclaman y así está. Pero aparte, Mari Carmen, nada más permíteme dar este dato que es muy importante, que no se debe de olvidar. Durante la pasada contienda electoral, estos grupos de la ultraderecha, estos grupos religiosos a favor de la vida, dicen ellos, y a favor de la familia, convocaron a los entonces aspirantes al Congreso de Baja California y a otros cargos de elección popular a firmar una carta compromiso que los obligaba precisamente a atender en sus debidas esferas la agenda de estos grupos, que precisamente hablan de los temas de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, el tema de la adopción,
este tema de lo del aborto. Entonces, simple y sencillamente lo que están haciendo en este caso, y los que firmaron fueron, cuando menos fueron, yo recuerdo haber leído que firmaron cuatro aspirantes, entre ellos los que quedaron como diputados del Partido Encuentro, el PES, y creo que fueron 3 o 4 candidatas y candidatos del Partido Acción Nacional que también lo firmaron, entre ellos los que están aquí, ya como diputados. Entonces, que quede muy claro que a final de cuentas ellos siguen siendo congruentes con eso que firmaron. Pero son anticonstitucionales. Totalmente. A mí lo que me llamó mucho la atención, Mari Carmen, y esto también yo creo que es muy importante mencionarlo, es que cuando menos 24 horas antes de que se diera esta votación en el Congreso, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, ellos habían anunciado, ya habían estado haciéndose presente, ya habían estado haciendo mucha presión, efectivamente, ya habían sacado en una ocasión de la agenda de lo que se iba a estudiar, analizar y aprobar o desechar la votación ahí mismo en la misma comisión. Habían dicho con 24 horas de anticipación a lo que pasó ayer, que iban a buscar a Marina del Pilar Ávila para pedirle, casi a exigirle que interviniera en el Congreso con los diputados de Morena para que votaran, para que esto lo eliminaran, esta iniciativa de ley. Entonces, aquí lo que yo te quiero hacer una pregunta, Mari Carmen. Esto que ayer se aprobó, obviamente va a pasar dentro de poco, esperemos que no vaya a tardar mucho, se va a bajar al Pleno y ahí se va a votar. Si es una adición y si son cambios y modificaciones a diversos artículos de ¿cómo se llama? Del Código Penal. De la Constitución local. Así es. Oye, a ver si tú sabes, ¿se requiere mayoría simple o mayoría calificada para que esto pase? Mira, yo creo que que son varias cosas. En primer lugar, sí hay congruencia con sus partidos, pero no con la Constitución ni con ni con su oficio de legislar. O sea, ahí están fallándole a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, como le queramos llamar, y a la Constitución. O sea, también se puede uno amparar en contra de esas personas, ¿no? Y desacatan la sentencia de la Corte, de la Suprema Corte. Ajá, entonces yo nada más lo señalo porque lo que me impresiona es que el PRI, con Román Cota o la de Movimiento Ciudadano, que no estuvo en la reunión de ayer, se excusó, y algunos de Morena, que están con una plataforma de principios diferente, hay incongruencia con su partido, con esta institución, y hay un desacato a la Constitución. Entonces creo que ahí queda revisado esa situación. Al final, no sabemos cómo se vota porque va a ser un acuerdo. Y al final también, al final de todo esto del día, si llegara a quedar o a no quedar, de todos modos la Suprema Corte va a tener que intervenir. ¿Por qué? Porque si es aceptada así como está, no está en sintonía a como lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia, entonces le dan también palo, ¿verdad? Y si se aprueba, en ese sentido, se modifica y se aprueba, si se modifica bien y no se aprueba, también la Suprema Corte de Justicia les va a llamar la atención. Entonces, esto realmente para mí es una falta de respeto a las instituciones y a los recursos, porque deberíamos de avanzar y no estar entretenidos en esta situación que, como dijo el diputado Guerrero, o sea, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, no hay nada que decir, nada más es sintonizar armonizar las leyes estatales con las federales. A ver, entonces explícanos una cosa, Mari Carmen, porque lo que ayer pasan en la comisión legislativa es una reforma al artículo 7º de la Constitución de Baja California. Eso sí se tiene que ser no puede ser por mayoría simple. Así es, ya eso ya lo define, ya no lo había leído, pero ya con esto ya significa mayoría calificada, o sea, se requieren 17 votos. A eso iba. Ajá. O sea, cuando es una modificación en la Constitución, es diferente. Yo intuyo que por eso es que se separó dictamen para el 7º constitucional
y el dictamen para las reformas a la ley de salud y la de víctimas, el código penal, perdón, porque al ser constitucional se va a ir a los municipios. Entonces, en cada cabildo van a decir si aceptan la reforma a la Constitución y por eso es que yo decía en un principio que se reguliza esta parte, pero no se modifica. O sea, nada más se acomoda de una manera que pueda precisar con la técnica legislativa al fin que se va a llegar. En ese sentido, sí se necesitan aquí, y además partiendo de que se elimine y se modifique este párrafo del séptimo constitucional, de ahí sí se empezarían a hacer todas las demás, caen por su propio peso, porque pues entonces ya están regulando. Sin embargo, no hay que olvidar que si no lo hace, la Suprema Corte también se los va a señalar. O sea, a ver, tú legislativo, tú no puedes modificar y legislar los derechos humanos de las personas que ya están en la Constitución. Tú no puedes reformar la Constitución Federal. O sea, y en el caso de los derechos humanos. O sea, hay como varias controversias ahí que yo digo, sí hay mucha ignorancia por parte de nuestros legisladores y que habría que poner pues el punto sobre las IES. Tenemos aquí por ejemplo, llama la atención la gente de Morena que está en rojo. Víctor Hugo Navarro, su origen fue en Acción Nacional. Entonces, no es raro que tengan mucho con lo que dicen la militancia, la base de Morena, que hay muchos funcionarios y representantes que están trabajando en el gobierno y para el partido de Morena, pero no traen el chip de Morena. Entonces, aquí es uno de los ejemplos de ese conservadurismo, cómo ha avanzado. Y bueno, eso es lo que estaba pasando. Ayer, afortunadamente, alcanzamos a dejarle el documento, y si me permite leer una parte del documento que considero muy importante de lo que se entregó ayer. Se entregó en todas las oficinas, bueno, en las que estaban abiertas, este documento, y fue sellado. O sea, aquí está la parte, fue sellado y se fue revisado, porque para que tengan más información y que no se vea nada más que está la parte de los grupos antiderechos ahí afuera agrediendo a las legisladoras. El ministro Arturo Saldívar dice que a las mujeres que tienen un aborto por cualquier causa, excepto que no sea contra su voluntad, no se les debe procesar ni encarcelar. La criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo tiene un impacto desproporcionado en su familia. O sea, la visión que da la Suprema Corte de Justicia es generalizada para el bien común. ¿Por qué? Porque afecta a la comunidad, afecta en su empleo, afecta en su familia, le afecta como ser humano, y sobre todo afecta a las mujeres y niñas de mayor vulnerabilidad, si son indígenas, si pertenecen a la comunidad gay, si son de sectores muy pobres o inmigrantes, etcétera, ¿no? Y también por la edad. En ese sentido, penalizarlas no es una solución que pueda sostenerse desde un punto de vista constitucional. Es lo que no entienden estos burros. Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no solo es profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional. Ministro Arturo Saldívar, septiembre de 2021. Así es. Y además hay que recordar que en esa fecha el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por decisión de la Suprema Corte, también comunicó a jueces y juezas de todo el país que no pueden someter a proceso ni condenar a una mujer que se haya practicado un aborto. Eso, sí. Y las combina a que apoyen a las mujeres que están en la cárcel para agilizar sus procesos de prisión, que son 234 las que el Secretariado de Seguridad Pública Federal ha estado señalando
las que están en prisión, en contrario a lo que dicen los grupos antiderechos, que no hay prisioneros. Hay muchas mujeres. Había una médica que estaba también detenida, o sea, en la cárcel, una médica ginecóloga, por practicar abortos. Yo la conocimos en los 80s o 90. Injustamente no se pudo apoyar a la señora porque estaba ese gobierno. Y lo que se hace es que no se pone por aborto, sino por homicidio en relación de parentesco. Entonces, esto solamente lo saben las mujeres que están prisioneras y sus familiares. Y lo que se está proponiendo por abogados de Mexicali, de Baja California, de la Barra de Abogados, es que el secretario de gobierno, aquí Aguas Catalino Zavala, ojo, que va a ser nuestro secretario de gobierno, ellos de esta secretaría se pueden sacar estos elementos para elaborar y liberar a estas mujeres que están presas injustamente y que están afectando a sus familias, su comunidad, su trabajo, sus otros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una situación que es bueno decir, lo que es el maestro, pero que es doctor, José Moreno Mena, es investigador de la UABC, de la Universidad de aquí, Mexicali. Él me mandó un mensaje donde dice, la discusión de si se está a favor o no de la vida es un falso dilema, acuciado por los grupos fundamentalistas y religiosos de toda la vida, que lo utilizan para engañar a la población y manipular las opiniones y creencias. Por ello, en siglos pasados se elaboraron las leyes de reforma para separar las iglesias del Estado y legislar en el laicismo, con las garantías individuales que hoy reconocemos como derechos humanos. Todas las personas, es lo que dice él, estamos a favor de la vida. Es cierto. Ese no es el razonamiento jurídico de estas iniciativas. La ley no obliga a abortar a las mujeres y tampoco se les debe obligar a tener un embarazo no deseado. Y lo confirma y lo argumenta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, el ministro, en donde dice, todas las personas estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunas estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que se puede ejercer con plenitud sus derechos, en la que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. Por eso decimos, ya lo dijo la Corte. Ya lo dijo la Corte y ya estamos viviendo otros tiempos, porque tú empezaste tu intervención comentando que pues el antecedente de que fue para vergüenza de Baja California el Congreso local quien el que en 2009 aprobó aquello de defender la vida desde el momento de la concepción. Y en este sentido, pues dándole ya el carácter de persona, de ciudadano, prácticamente a dos células que se juntan, ¿verdad? Del embrión, que van a formar un embrión, y apenas se reúnen el espermatozoide y el óvulo, ya tienen más derecho ante las leyes que la mujer que puede no estar de acuerdo con ese embarazo, porque no fue un embarazo deseado por lo que tú quieras, pero que desearía interrumpirlo. Y en aquel tiempo, en 2009, hay que recordar que fue una reforma constitucional al artículo, precisamente el artículo 7º de nuestra constitución local, y que modificaba o atentaba contra al menos 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fue en aquel tiempo cuando Francisco Javier Sánchez Corona, entonces presidente de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, interpuso una acción de inconstitucionalidad. En aquel tiempo las estrellas del conservadurismo estaban alineadas en el poder
y teníamos el gobierno panista, el Congreso panista y la presidencia panista en manos de Calderón, que ya sabemos ahora por voz del propio actual presidente Arturo Saldívar, cómo Calderón metía las manos hasta los codos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar a los jueces, presionar a los ministros a que dictaminaran a favor de las leyes que él quería que fueran votadas a favor o en contra si quería que se votaran en contra. Esos tiempos ya han cambiado, la correlación de fuerzas es diferente. Y creo yo que, bueno, tenemos ahora un marco jurídico muy, muy fuerte con esta determinación de la Suprema Corte de despenalizar el aborto y de pedirle a los congresos que armonicen sus leyes locales con el marco federal. Eso es lo que se está pidiendo nada más. Yo pienso que esto tiene que pesar sobre los diputados y espero, ojalá tenga razón Mari Carmen, pero espero que se den más casos como el de la diputada panista Trinidad Vaca, que en la anterior legislatura, siendo ella de origen panista, votó a favor de los matrimonios igualitarios y dijo que por encima de sus creencias religiosas, morales, personales, estaba la Constitución y el trabajo legislativo, y que en respeto al trabajo legislativo, que es precisamente pues legislar conforme a la Constitución, ella votaba a favor de los matrimonios igualitarios. Si lo hizo la diputada Trinidad Vaca en aquel tiempo, con más razón creo que puede suceder ahora que los diputados resistan a la embestida de las fuerzas antiderechos que hay en Baja California y que mantengan su voto sabiendo que están obligados a legislar conforme a los criterios que ya estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más que criterios, pues ley, ¿verdad? Y entonces, Mari Carmen, aquí viene la siguiente pregunta. Hoy en la mañana están convocados, y ahorita debieran de estar reunidos, los grupos antiderechos para manifestarse en Baja California, y seguramente está a muy alto nivel la presión sobre la gobernadora Marina del Pilar. Nosotros no dudamos un ápice en que la vez pasada intervino el obispo de Mexicali directamente con Jaime Bonilla para evitar que se aprobaran los matrimonios igualitarios. No lo dudamos porque creo que antes de que hubiera un acuerdo entre ellos, tuvo que ir varias veces el obispo con sus seguidores, con un grupo de feligreses ultraderechizados, ¿no?, a impedir que se tocara el tema en el pleno del Congreso. Ya después ya ni se presentaron, ya ni siquiera movían un dedo porque como que sabían que no se iban a aprobar, como no sucedió sino hasta el final. Ya cuando pierde fuerza Bonilla ya tenemos otra candidata, ¿no? Que ya es gobernadora electa. ¿Tú qué piensas que vaya a suceder en el caso de Marina del Pilar si se deje presionar y ella a la vez trate de presionar a los diputados de Morena? ¿O esto ya está muy claro en cuanto al respeto a las indicaciones de la Suprema Corte y se vaya a finalmente armonizar nuestras leyes como debe ser con las leyes federales? ¿Te quedaste congelada? No, se desconectó. Lo hemos tenido problemas de nueva cuenta. Hace rato ya nos habíamos desconectado nosotros. Pues bueno, mira, faltan escasos 10 minutos para que termine ya este programa. Quiero comentar, amigos y amigas, tenemos en la publicación, de hecho, pues está suspendida de momento ahorita la publicación. No sé si seguimos al aire. Sí. Bueno, quiero mencionar dos mensajes que nos acaban de mandar. Carlos Moreno Rodríguez dice: a las autoridades del Estado deberían de suspender esta fiesta extranjera, está refiriéndose, creyendo que el tema iba a ser sobre el tema de las brujitas y de los brujitos contra las tradiciones mexicanas, ¿no? Lo de Halloween. Lo de Halloween contra el tema de las tradiciones.
Sí, Mari Carmen, pues simple y sencillamente lo que te podemos decir, ya está entrando, es por un lado. Pero a donde yo quiero llegar, ¿Te nos Olga, congelaste, sí. Mari Carmen? No, se salió. Pero ya regresaste, Mari Carmen. Ya estamos, pero necesitas prender tu micrófono porque no tenemos micrófono tuyo. Nada más déjame terminar, permíteme un segundito, déjame terminar para no romper lo que yo estoy haciendo aquí. También, Carlos Moreno, muchísimas gracias por tus comentarios, pero hay un comentario de una persona que acabo de ver ya de su perfil y quiero decirles que pues yo en este momento voy a bloquear porque no se vale también de que tanto a ti, Olga, como a ti, Mari Carmen, pues les digan que son feminazis, feminazis. Entonces, aquí las dos feminazis, entre comillas, están dando sus argumentos, están exponiendo incluso posicionamientos de carácter legal, constitucional, apegado a leyes. Neftalí Cárdenas, antes de que te bloquee, y lo digo con todo, te lo digo abiertamente, porque nosotros aquí en Cuatro Vientos, una de las cosas que evitamos es precisamente que ingrese gente como tú, que sin argumentos simple y sencillamente descalifican. Y entonces, sí quería comentarlo y públicamente lo digo porque eso nos ha ayudado a que nuestro chat se mantenga libre tanto de un extremo como del otro extremo, porque han sucedido con los dos posicionamientos, porque también del otro lado, ¿sí? Gente que está con Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, a veces también incurren en este tipo de agresiones y no se vale. Y tú, Mari Carmen, lo has estado diciendo, nos has estado diciendo que son muy groseros. No nos vamos a sumar a ese concierto. Quedan escasos 5 o 6 minutos. Que sea de buen nivel. Hemos cuidado que sea de buen nivel el chat de Cuatro Vientos y lo seguiremos cuidando. Mari Carmen, adelante. Sí, adelante, por favor, Mari Carmen. Y en el último análisis, de lo que te acaba de preguntar hace un momentito, Olga, por favor, incluye tu posicionamiento. Oye, hasta donde nos mostraste hay Se volvió a congelar y pregunta que si su red está bien. No, tendrías tú que verlo también. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que nos mostraste tú en esta tabla de los diputados que tienen luz verde, que se volvió a salir, nada más veo yo a 13 diputados como gente que ya está segura de que va a votar a favor de lo que están aprobando en comisión. Sí. Bueno, nada más comentar que Mari Carmen Río Seco siente que está bloqueado su contacto y pregunta si los grupos de antiderecho tienen la capacidad para hacer esto. Puede ser más bien un problema de la conectividad con Internet. Lo que pasa es que, pues sí, es mucha coincidencia que suceda justo cuando estamos tocando este tema y cuando la están atacando de ser, ¿cómo dijo? Feminazi, un término muy utilizado por la ultraderecha, por los grupos antiderechos humanos. Pues, Mari Carmen, ojalá te puedas conectar de nuevo para poder despedir el programa. Queremos decirles a ustedes, amigos y amigas de Cuatro Vientos, que el programa que preparó Mari Carmen para hablar de hadas y brujas es un programa muy, muy bonito, muy interesante, pero que nos ganó en este momento la noticia como periodistas y a petición de ella misma decidimos dar entrada a este tema que se aprobó ayer por unanimidad en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y que con 7 votos a favor, 0 en contra, pues va a ir al pleno del Congreso local. Mari Carmen, ya regresaste. Ahí está. Adelante, Mari Carmen. Oye, ya parece que estoy paranoica, pero como sí han bloqueado a varias compañeras feministas del Facebook por decir la palabra aborto, entonces ahí los están bloqueando, entonces ya estoy... Pues, te bloquean para accesar a las páginas, pero no te desconecten. Aquí es un problema de Facebook que es recurrente, porque hay problemas con la conectividad. Eso se lo debemos a Carlos Slim. Bueno, no me parece porque aquí tengo buena red. Todo el equipo está y nada más estoy ahorita yo aquí en la oficina. No se está compartiendo.
Entonces, pero bueno. Bueno, te preguntaba qué reacción esperas. Te preguntaba, Okay. María Carmen, si crees que Marina vaya a meter mano en el Okay, no. Congreso. Indudablemente Y no. te pregunto ¿qué esperas tú de reacciones de la ultraderecha y de sus jerarcas católicos, en este caso porque son de la Iglesia Católica, los obispos, y la reacción, la actitud de los diputados? ¿Qué esperas que suceda en el Pleno? Y con esto, por favor, para que lo agregues, nada más, por lo que tú nos mostraste de tu lista de diputados, nada más hay 13 que estarían dispuestos a votar por lo que se aprobó ayer. Sí, la lista me la dio una abogada de Ensenada. No, yo no la elaboré, que ha estado siguiendo este análisis. Bueno, en el sentido de la intromisión del Poder Ejecutivo con el Legislativo, yo he visto que Marina del Pilar es muy respetuosa en esta situación. O sea, si contestó con la parte de lo de la municipalización del agua, es porque era una situación que afectaba directamente al presupuesto y la actuación del gobierno, del Ejecutivo. Entonces, pero en esa situación que tiene que ver con, claramente no es administrativo, tiene que ver con una cuestión de derechos humanos constitucional, y ella es abogada. Entonces, creo que no va a participar o no, yo creo que se va a comportar como lo ha hecho el presidente, o sea, ni a favor ni en contra, va a dejar que el legislativo haga su tarea. Eso es lo más probable. Claro, va a ser afectada porque ya le están agrediendo y amenazando, sobre todo por su embarazo. O sea, esta gente que no me ha tocado leer los comentarios de hoy, pero en otros comentarios que me doy a la tarea de leer, es la misma posición, sin argumentos, descalificaciones, groserías, amenazas y con una gran ignorancia y desesperación. Entonces, yo creo que va a continuar igual, un poco como es en Estados Unidos, que es como se comportan los grupos en Mexicali, o sea, de esa forma que maltrataron el automóvil de una de las diputadas, ahí le pusieron cosas. A mí me pareció muy mal por parte de la seguridad de las legisladoras. O sea, tiene que tener seguridad, porque hemos visto que ese apasionamiento, porque es un fanatismo, o sea, cuando no tienes una argumentación real, digamos, constitucionalmente, legalmente, científicamente, y nada más es una creencia que quieres imponer, se convierte en un fanatismo, y hay una desesperación que yo veo muy peligrosa. Esta gente es peligrosa porque ya en Estados Unidos, en California, han aventado, han incluso disparado a médicas y a pacientes. Entonces, son tan peligrosos que provocan guerras mundiales, mi estimada Mari Carmen. Sí, pues lo que estamos viendo allá en otros continentes. Entonces, se les tiene que poner un alto, se les tiene que explicar, no sé de qué manera. Ahí sí sería bueno que interviniera el Ejecutivo con sus mecanismos de resguarden el Congreso, que resguarden a los legisladores. Así es, de fiscalización y de seguridad, para resguardar exactamente la integridad física de las legisladoras y los legisladores, y de muchas feministas que también, sí, a las cuales se están dirigiendo todos sus ataques. Entonces, creo que finalmente, pues, como nos ha estado recomendando una de las diputadas que son inicialistas de este documento, de esta reforma, que pues que tienen derecho a hablar y a decir, nada más como hace Luis, pues si están agresivos, groseros, adiós, ¿no? Ahí te ves, claro. Sí, exacto. Sí, pero no tiene caso hacerles el juego, porque es un claro, juego de ociosidad ante una situación que se va a dar. O sea, ya tuvieron su tiempo por 30 años o más. Por varios siglos. Ajá, y como estaba yo también revisando ahorita que nos han satanizado a las mujeres, somos brujas, no sabemos de dónde viene la palabra bruja etimológicamente, pero sí cómo se ha usado para perseguir a las mujeres en una persecución grande, procesar, eliminarlas, quemarlas, todo en base al poder. Entonces, esto es muy interesante porque
¿Quién tuvo el poder durante tanto tiempo para perseguir a las mujeres? La iglesia. Tuvo el poder durante tanto tiempo para impedir los derechos de las mujeres. Esto es una situación que se ha dado desde antes de que se ajustara, desde que se ajustó el patriarcado, porque es un poder político y superior, ¿no? Entonces, vemos que fue el movimiento de las mujeres en los 70 el que arribó este interés, pues bueno, ¿qué pasó con las mujeres que casaron y que quemaron en la hoguera? ¿Quiénes eran? ¿Por qué no se pone en la historia? ¿Por qué no se hace una investigación más clara, precisa, de reparación del daño, de las vidas de tantas mujeres? Entonces, las feministas de los 70 empezamos a revisar esto y fuimos tratando de darle un origen, una importancia a este fenómeno de la persecución de las mujeres como brujas. Las mujeres habían tenido una posición diferente, y esto lo vamos a platicar en el próximo encuentro aquí en la causa de las mujeres, pero no olvidemos que las mujeres fueron mágicas, creadoras de vida, las parteras, las de la herbolaria. Las guerreras Fueron las primeras médicas, ginecólogas, toda esta parte en ese mundo de ignorancia y que se convirtió después en un problema para pues, ¿para quién va a ser un problema? Principalmente para el capital. Yo siempre sigo esa consejo que me dio mi hijo Elliot. Dice, mamá, todo véalo desde el punto de vista económico. ¿A quién afecta? Entonces, las mujeres con esta sapienza, con este gran conocimiento sobre la herbolaria, para aliviar, enfermar o desaparecer a alguien. Aliviar el cuerpo y el alma, porque antes de que existía la medicina, existieron las curanderas. Exacto. Antes de que existiera la psicología, ya existían también las mujeres sabias que ayudaban y daban consejos a la gente que sufría los dolores del alma, ¿no? Entonces creo que la sabiduría era lo que llevaban a la hoguera. Oiga, por favor, este programa se lo voy a pasar a una diputada de Morena que acaba de presentar una iniciativa de ley para tratar el tema precisamente de la medicina nativa y el tema también de la medicina tradicional. Y lo primero que hizo esta legisladora, creo que es de Tabasco, de Morena, del partido Morena, fíjense, ¿sí? Fue hacer a un lado a las curanderas, a las parteras, o sea, no las tomaron en consideración, para que vean que esas cosas siguen sucediendo aún en partidos que dicen que están haciendo cosas diferentes. Bueno, paréntesis ya. No, es que era parte de lo que decíamos al principio del programa, cómo se ha satanizado a las mujeres, o sea, mujeres que piensan demasiado, ¿sí? O mujeres que saben demasiado. O sea, sí, hay que exterminarlas, son peligrosas, son histéricas. ¿Dónde viene la palabra histérica? Brujas. Brujas, son hadas. ¿Cómo son las hadas cuando son más princesas que brujas, no? Y en ese sentido hay que rescatar y no olvidar que ha sido muy larga, pero muy larga la lucha por los derechos de las mujeres. O sea, sí, cómo nos han arrebatado hasta ese poder que teníamos en el clan, en las tribus, cuando éramos seres humanas que vivíamos en grupos, nos protegíamos, quién curaba, quién traía a los bebés, quién aminoraba, esa parte espiritual, todo eso se fue cambiando y se fueron desapareciendo precisamente con la llegada del capitalismo, cuando se instala el feudalismo. O sea, no es como una coincidencia lo que sucedió, y esto lo explica muy bien una antropóloga feminista que yo admiro mucho y me gusta mucho siempre traerla cuando se habla de esta situación del papel de las mujeres, que fue Silvia Federici. Ella es italiana, también es de ascendencia norteamericana, y es una mujer que no ha quitado el tema del renglón sobre los documentos que ha revisado para significar
las tareas que hemos tenido las mujeres y reproducir todas esas historias para no minimizar las consecuencias que hubo. O sea, hubo una casa de brujas y se propagó, fue horrible, fueron asesinadas porque eran demonizadas, porque destruían al hombre con sus seducciones y con su sexualidad o sensualidad. Entonces creo que es un tema ahí que tiene que ver con la sexualidad y los derechos sexuales de las mujeres y que está muy relacionado con lo que está pasando actualmente en los congresos. O sea, si está relacionado con la religión y con una creencia, las mujeres somos madres, somos cuidadoras. Hasta ahí es nuestro rol. No, si te sales de este rol, de este encuadre, de esta figura de la maternidad y de la responsabilidad, del cuidado y de la familia, entonces eres una bruja y eres mala. Hay que castigarte. Y si tu rol es reproducir todos los hijos que Dios te dé, y en esta situación pues, de desventaja, ¿no? En este rol de desventaja, se puede argumentar que el hecho de que los grupos antiderechos estén promulgando que está primero un ser, que todavía no es ser una bola de célula. Yo mi formación en medicina veterinaria lo tengo muy claro, esa formación de células, en eso que nos comentaba Olga, que le den esa preferencia ante una mujer con una familia, con un cuerpo, con una vida, con una dignidad, que es parte de su cuerpo, que es la que lo va a cargar, que es la que lo va a llevar, que es la que lo va a tener, porque el hombre nunca va a estar presente, sobre todo en los casos de violación y violencia sexual. Entonces, tiene que ver con esa apropiación del cuerpo y del trabajo de las mujeres. Entonces, creo que no han cambiado mucho las cosas, nomás se les cambia de nombre. Ahora son antiderechos, antes fueron inquisidores y ahora se les llama iglesias y antes era la Santa Inquisición. Entonces, creo que vamos por ahí. Ni brujas ni hadas. Así es. Muy bien. Bueno, pues de todos modos el tema queda abierto, amigas, amigos de Cuatro Vientos, porque es muy interesante, es muy atractivo y tendremos oportunidad el próximo miércoles de hablar a quienes mandaron a la hoguera, rescatar algunos de estos personajes históricos simbólicos importantísimos. En este momento me viene a la mente Juana de Arco, por ejemplo, que fue quemada también y que pues fue una mujer heroína. Y vamos a hablar de esto que se llamaba como el martillo de las brujas, las leyes impuestas por el clero, por el poder, y por qué contra las mujeres, por qué este temor a las mujeres y esta reivindicación que hoy hacen las jóvenes que se autonombran, se autodefinen como brujas. Eso me gusta mucho, y se lo ponen como mujer con poder, mujer con fuerza, mujer con sabiduría. Vamos a hablar de eso el próximo miércoles y muchas gracias, Mari Carmen, por haber abordado el tema de lo que sucedió ayer en el Congreso. Pues eres nuestra colaboradora y te convertiste en nuestra corresponsal. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos que han seguido el programa. Compártanlo con todos sus contactos en las redes sociales y siga con nosotros. Hasta pronto. Cuatro Vientos, Periodismo en Red. Un abrazo hasta México. Gracias y buen día. Pásala muy bien, amigos y amigas. Hasta el día de mañana terminamos nuestra sesión de programas en vivo. Cuídense mucho. Recuerden que la vida es breve. Y pues si usted tiene su bruja, abrácela. No la queme en leña verde. Aproveche sus hechizos. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.